el verde se puede hacer de 1000 maneras, ¿no es cierto? A ver, ¿de qué manera se puede hacer el verde? Cocinado. Asado, cocinado, ¿qué más? Hervido. Se puede hacer Tigrillo, ¿qué más? Bolón. sopa. Bolón. Comidas que Curan es un proyecto que recoge las historias de la gente que aún vive o vivió en el campo. Historias de esas personas que aún se acuerdan de qué y cómo se comía antes de que la industria moderna se tomara el lugar de las mamás y las abuelas como autoridades de nuestra alimentación. Eso es lo que vamos a hacer también en este curso. Vamos a aprender a construir una historia para poder en esa historia que esté contenido algo que nosotros escojamos, que queramos que trascienda. Dictamos talleres de investigación y video digital con 15 niños, niñas y jóvenes para despertar su curiosidad sobre las tradiciones culinarias de sus familias. Conformamos 3 equipos y escogimos 3 recetas preparadas por sus mamás, abuelas y hermanas para contar sus historias mediante una serie de 3 cortometrajes. Cada cortometraje lleva el nombre de la receta tradicional y de su autora y protagonista. La tonga de Olivia, el rompope de Angélica y el bollo de Dolores. ¿Y qué fue lo que más te gustó del taller? Cuando salimos ya a hacer las grabaciones de las comidas, grabando a las mismas personas, las experiencias que tuvimos, sobre que tenemos que indagar más cuando es una investigación, de dónde sale cada producto. Pero no solamente esas recetas, como decía Pilar, que salen así en el Instagram de 1 minuto, cómo hacer rapidito un sándwich de queso en 1 minuto para que se te pase el hambre, sino algo que tenga una historia, donde veamos a la gente, donde veamos cómo se prepara, tal vez cómo se compran los ingredientes. Las 3 protagonistas de los cortometrajes asistieron al evento de estreno en el Centro de Investigaciones Cerro Hojas Jaboncillo para recibir un reconocimiento público por su labor y su saber. Luego llevamos los cortometrajes al lugar donde se originó el proyecto en Calceta, en el barrio Chirijos. Fue un encuentro entre las protagonistas de los cortometrajes, los talleristas y sus vecinas y vecinos. ¿Qué fue la experiencia de ver una película sobre tu trabajo? Súper interesante me pareció, y la acogida, me gustó la gente, que realmente estuvo buena acogida, entonces bien. Yo me sentí bien ahí, porque bonito. Cuando estaba majando ahí los bollos, cuando estaba prendiendo la candela, cuando ya metí todito los bollos y todo, un nietecito mío machacando el ajo. Con proyectos como este creamos un puente entre 2 generaciones que permite transmitir la sabiduría sobre los alimentos que acarrean las mujeres para el beneficio de su comunidad, hoy y hacia el futuro. ¿Y qué parte es la que más te gustó? Cuando ya estaba grabando. Tú ayudaste con el sonido y también aprendiste a hacer la cámara con Alejandro, ¿te acuerdas? ¿Y cuál de las 3 recetas te gusta más? Todas. Todas.